¿Sabe usted lo que dicen, padre? Sí. Sus cardiografías muestran que usted sufrió ya uno o posiblemente dos ataques cardíacos. Así es. Tuve un ataque leve en la India hace 2 años y otro mientras estaba en las Célebes en enero pasado. Me han dicho que puedo sufrir otro en cualquier momento. ¿Por qué no escribió para decirme que había estado tan enfermo? No parecía valer la pena. No se podía hacer nada. Le hubiésemos destinado a una vida más fácil. Me sentía feliz con mi trabajo, deseaba continuar con él. El padre general frunció el ceño y dijo con firmeza: Era un asunto de regla y obediencia, padre. Debería habérmelo dicho. Lo siento, no lo consideré desde ese punto de vista. Debería haberlo hecho. Las facciones severas del padre general se distendieron y continuó con mayor suavidad. ¿Sabe lo que esto significa, padre? Que está usted a las puertas de la muerte. Dios puede llamarlo sin aviso en cualquier momento. Lo he sabido durante meses. ¿Y está preparado para ese momento? Jean Telemont nada dijo, y el padre general continuó sosegadamente. Usted comprende, padre, que este es el sentido esencial de mi ministerio. El cuidado de las almas que me han confiado la compañía y la iglesia. Con razón o sin ella, he echado cargas sobre sus hombros. Ahora quiero ayudarlo cuanto pueda. Le estoy muy agradecido, padre, dijo Jean Telemont. No sé con certeza cómo responder a su pregunta. ¿Está el hombre alguna vez verdaderamente preparado para la muerte? Lo dudo. Lo más que puedo decir es esto. He tratado de vivir una vida lógica como hombre y como sacerdote. He tratado de desarrollar mis habilidades para hacerlas útiles al mundo y a Dios. He tratado de ser un buen ministro de la palabra y de la gracia de los sacramentos. No lo he logrado siempre, pero creo que mis fracasos han sido honorables. No temo partir. No creo que Dios quiera que alguno de nosotros quede fuera de sus manos. El rostro arrugado de Semerin se contrajo en una sonrisa de sincero afecto. Bien. Me alegro mucho por usted, padre. Espero que podamos tenerlo aún mucho tiempo con nosotros. Quiero decir que me impresionó profundamente su alocución en la gregoriana. No sé si concuerdo con todas sus opiniones. Hubo ciertas proposiciones que me inquietaron y que aún me inquietan. Pero de usted sí estoy seguro. Dígame otra cosa. ¿Hasta qué punto sostiene usted lo que expuso entonces y en sus otras obras? Telemont consideró la pregunta cuidadosamente y luego respondió. Desde un punto de vista científico, padre, lo explicaría así. Los experimentos y los descubrimientos llevan por cierta línea hasta cierto punto de llegada. Hasta ese punto está uno científicamente seguro, porque los descubrimientos han sido documentados y la lógica se ha probado mediante los experimentos. Más allá del punto de llegada, la línea se proyecta infinitamente lejos. Y uno la sigue por hipótesis y por etapas especulativas. Se presume que la lógica continuará demostrándose eficaz como lo hizo antes. No se puede estar totalmente seguro, por supuesto, hasta que la lógica de la especulación se ha comparado con la lógica del descubrimiento. Así, y siempre desde el punto de vista científico, hay que mantener la mente abierta. Creo que lo he hecho. Como filósofo tal vez estoy menos preparado, pero creo que el conocimiento no puede contradecirse a sí mismo. Se desarrolla en planos sucesivos, de manera que lo que vemos primero como símbolo puede agrandarse en otro plano hasta una realidad que resulta diferente para nuestros ojos mal habituados.
También trata uno de mantener la mente abierta a nuevas modalidades de pensamiento y de conocimiento. Se comprende que el lenguaje es, en el mejor de los casos, un instrumento limitado para expresar nuestros conceptos en expansión. Como teólogo creo en la validez de la razón como instrumento para adquirir un conocimiento limitado del Creador. También creo, por un acto de fe, en la validez de la revelación divina, expresada en el depósito de fe. De una cosa estoy seguro, como lo estoy de mi propia existencia, de que no hay conflicto posible de conocimiento en ningún plano, una vez que el conocimiento se aprehende totalmente. Recuerdo el antiguo proverbio español: Dios escribe recto con líneas torcidas. Pero el factor final es una flecha que lleva directamente al Todopoderoso. Esta es la razón por la cual he tratado de vivir en forma completa, en y con el mundo, y no separado de él. El acto redentor es estéril sin la cooperación del hombre, pero el hombre, tal como es, en el mundo que habita, se interrumpió con un encogimiento de hombros deprecativo. Disculpe, padre, no pretendí darle una conferencia. Fue una buena conferencia, padre, dijo Rudolf Semmering, pero quiero que agregue algo a ella. Por su voto, usted es un hijo de la obediencia, de una obediencia en actos formales, de voluntad sumisa y humilde intelecto. ¿Ha conformado los términos de su voto con los términos de su búsqueda personal? No lo sé, dijo Telemón lentamente. No sé si podré saberlo hasta que se me someta a la prueba final. El cardenal Rinaldi lo expresó claramente cuando dijo que esta era una cruz que yo nací para llevar. Admito que a menudo su peso me oprime, pero sí, estoy seguro de que no puede haber conflicto entre lo que busco y lo que creo. Desearía poder expresarlo con mayor claridad. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle yo ahora, padre? Telemón sacudió la cabeza. Me parece que no. Si lo hubiese, créame que se lo pediría. En este momento creo que temo más a este dilema que a la muerte. ¿No cree haber sido temerario? No, no lo creo. He tenido que arriesgar mucho porque toda exploración es un riesgo. Pero, ¿temerario? No. Frente al misterio de un universo ordenado solo se puede ser humilde. Frente a la muerte como lo estoy yo, solo se puede ser verídico. Un nuevo pensamiento pareció asaltarlo. Se detuvo un instante para sopesarlo y luego dijo francamente: pero hay un problema en nuestras relaciones con la Iglesia. No con la fe, comprenda, sino con el cuerpo humano de la Iglesia. El problema es este. Hay algunos creyentes que son tan ignorantes del mundo real como ciertos incrédulos lo son del mundo de la fe. Dios es grande y terrible, dicen, pero el mundo también es grande y terrible. Y somos herejes si lo ignoramos o lo negamos. Somos como los antiguos maniqueos que afirmaban que la materia es mala y la carne corrompida. Esto no es verdad. No es el mundo lo corrompido, ni la carne, es la voluntad del hombre, desgarrada entre Dios y el yo. Este es el sentido de la caída. Una de las cosas que me inquietaron en su alocución fue que usted no mencionó la caída. Sé que eso preocupará al Santo Oficio. No la mencioné, dijo Jean Telemón vigorosamente, porque no creo que tenga un lugar en el orden fenomenológico, sino solo en el orden espiritual y moral. El Santo Oficio dirá que usted confundió ambos, insistió Rudolf Semmering. Jamás ha habido esa confusión en mi mente. Puede haberlo en mis expresiones. Lo juzgarán según sus expresiones. En ese terreno estoy sometido a juicio. Será juzgado y muy pronto.
Espero que encuentre paciencia para soportar el veredicto. Yo también lo espero, dijo Jean Telemon fervientemente. A veces me siento tan fatigado. No tengo miedo por usted, dijo Rudolf Semerin con una sonrisa, y su santidad habla con mucha cordialidad de usted, y quiere que permanezca en el Vaticano, como usted sabe. Lo sé. Me gustaría estar con él. Es un gran hombre y un hombre afectuoso, pero hasta pasar esta prueba no quiero comprometerlo de ningún modo. El cardenal Rinaldi me ha invitado a trabajar en su villa mientras el Santo Oficio examina mi obra. ¿Tengo autorización para ello? Por supuesto. Quiero que se sienta lo más libre y cómodo que sea posible. Creo que lo merece. Los ojos de Jean Telemon estaban nublados. Se oprimió las manos para evitar que temblaran. Le estoy muy agradecido, padre, a usted y a la compañía. Y nosotros le estamos agradecidos a usted. Semerin se puso en pie, rodeó su mesa de trabajo y puso una mano amistosa sobre el hombro de su subordinado. Extraña fraternidad esta de la fe y de la compañía. Somos muchas mentes y muchos caracteres, pero caminamos por una senda común y necesitamos también una común caridad. Jean Telemon pareció retirarse de pronto a un mundo privado. Dijo abstraídamente: vivimos en un mundo nuevo, pero no lo sabemos. En la masa humana están fermentando ideas profundas. Con toda su fragilidad, el hombre está sometido a monstruosas tensiones políticas, económicas y mecánicas. He visto máquinas que hacen cálculos incomprensibles para la mente de Einstein. Hay quienes temen que estamos estallando en un nuevo caos. No me atrevo a considerarlo. No lo creo. Sé que esto es solo una época de preparación para algo infinitamente maravilloso en el designio de Dios para sus criaturas. Deseo ardientemente, deseo intensamente poder hallarme aquí para verlo. ¿Por qué esperar?, dijo Rudolf Semerin con desusada suavidad. Cuando parta, irá hacia Dios. En Él y a través de Él verá la realización. Espere en paz, padre. ¿El juicio?, preguntó Jean Telemon con torcida sonrisa. Adiós, dijo Semerin. Estará en sus manos. Inmediatamente después de su regreso de Castel Gandolfo, Cirilo el pontífice se vio constreñido por la presión de nuevos y diversos asuntos. El Instituto de Obras de Religión había preparado su informe anual de los recursos financieros del papado. Era un documento largo y complejo, y Cirilo tuvo que estudiarlo con cuidado y concentración. Sus reacciones fueron mixtas. Por una parte, tenía que elogiar el trabajo y la inteligencia de aquellos que habían convertido el Estado papal y el Banco del Vaticano en instituciones estables y solventes, cuyas operaciones se extendían por el mundo entero. Esta era la naturaleza de su admiración. 5 cardenales y un personal financiero en extremo competentes administraban los bienes temporales de la Iglesia. Compraban y vendían en los mercados de valores del mundo. Invertían en bienes raíces y hoteles y servicios de utilidad pública. Y de sus esfuerzos dependía la estabilidad de la Santa Fe como institución temporal que debía alimentar, vestir, albergar y hospitalizar a sus miembros para que éstos tuviesen libertad para trabajar con referencia a la eternidad. Pero Cirilo tenía ironía suficiente para ver la disparidad entre la eficiencia de una operación financiera y la duda que se cernía sobre tantas obras para la salvación de las almas humanas. Costaba dinero preparar a un sacerdote y mantener a una hermana enfermera. Costaba dinero construir escuelas, orfanatos y hogares de ancianos. Pero todo el dinero del mundo no podía comprar un espíritu bien dispuesto ni infundir el amor a Dios en un alma negligente. Al terminar el documento y las conferencias finales, llegó a una resolución. Sus administradores habían actuado bien.
los dejaría estar, pero él debería concentrar todo su tiempo y toda su energía en la función primordial de la Iglesia: llevar a los hombres el conocimiento de su relación con el Creador. Un hombre centrado en Dios podía sentarse con los pies desnudos bajo un árbol y encender el mundo. Un mercader con 1.000.000 de oro y montañas de valores y bonos podía abandonar el planeta sin que nadie lo llorase o recordara. Había problemas en España. El clero joven se rebelaba contra lo que consideraba la actitud arcaica de ciertos prelados mayores. El problema tenía dos aspectos. Debía mantenerse la autoridad pastoral y preservarse al mismo tiempo el celo y el espíritu apostólico de los españoles más jóvenes. Después de una semana de discusiones con sus consejeros, Cirilo decidió una doble medida: una carta secreta al primado y a los obispos de España instándoles a adaptarse con mayor liberalidad a los tiempos cambiantes, y una carta abierta al clero y a los seglares, aprobando las buenas obras ejecutadas, pero apremiándoles a cumplir con el deber de obediencia a los dignatarios locales. En el mejor de los casos, era solo un compromiso, y Cirilo lo sabía. Pero la Iglesia era una sociedad humana, tanto como divina, y su desarrollo, el resultado de controles y balances, de conflictos y retrocesos, de desacuerdos y de lento esclarecimiento. En Inglaterra había que nombrar un nuevo cardenal para suceder a Brandon. El nombramiento planteaba una clara alternativa: político o misionero. Un hombre de calidad y reputación que mantuviese la dignidad de la Iglesia y el lugar que ésta había conquistado en el orden establecido. O un evangelista curtido que comprendiera el fermento de un país industrial superpoblado y la desilusión de una sociedad antaño imperial, y su menguante confianza en una religión social y humanitaria. La elección a primera vista era simple, pero dados el temperamento de los ingleses, su recelo histórico hacia Roma, su curiosa reacción hacia los despertares religiosos, no era tan sencilla como parecía. El cardenal Leone lo resumió diestramente. Parker, en Liverpool, es el típico obispo misionero. Su labor entre las clases trabajadoras y los inmigrantes irlandeses ha sido bastante espectacular. Por otra parte, a menudo es excesivamente franco y se le ha acusado de ser una tea política. No lo creo, es un hombre impaciente, tal vez demasiado impaciente para los flemáticos ingleses. Ellison en Gales está en muy buenas relaciones con el medio. Es un hombre culto, inteligente y comprende el arte de lo posible. La ventaja que tiene para nosotros es que puede preparar una situación en la cual hombres más apostólicos puedan trabajar con mayor libertad. ¿De cuánto tiempo disponemos?, preguntó Cirilo antes de que sea necesario hacer el nuevo nombramiento. ¿De cuánto tiempo disponemos?, preguntó Cirilo, antes de que sea necesario hacer el nuevo nombramiento. 2 meses, diría yo. 3 como máximo. Inglaterra necesita un capelo rojo. Si su eminencia debiera decidir, ¿a quién elegiría? Elegiría a Ellison. Me inclinó a pensar como usted. Hagamos lo siguiente. Diferiremos la decisión por espacio de 1 mes. Durante este tiempo me gustaría que usted hiciera otra encuesta de opiniones entre la curia y la jerarquía inglesa, y después de eso decidiremos. Cirilo examinó luego los despachos de Polonia. El cardenal Potocki tenía una neumonía y estaba gravemente enfermo. Si moría, se presentarían 2 problemas inmediatos. Potocki era muy amado por el pueblo y muy temido por el gobierno, contra el cual se había resistido obstinadamente durante 16 años.
Su funeral bien podría ser ocasión de manifestaciones espontáneas que el gobierno podría usar como acción provocativa contra la población católica. Igualmente importante era el problema de su sucesor. Era preciso designarlo para que estuviese preparado a asumir sus funciones en cuanto muriese el viejo luchador. El sucesor tendría que conocer su nombramiento, pero éste debía mantenerse secreto para impedir que las autoridades actuaran contra él antes de la muerte de Potocki. Un emisario secreto tendría que ir desde el Vaticano hasta Varsovia y presentar allí el decreto papal de sucesión. Así, uno a uno, desfilaron los países del mundo y el recuerdo de las vacaciones veraniegas se desvaneció más y más en su memoria. Finalmente, hacia fines de septiembre, llegó una carta del cardenal Morand desde París. Al ilustre predecesor de su santidad se le sugirió que una visita papal al santuario de Nuestra Señora de Lourdes podría tener un efecto espectacular sobre la vida de la Iglesia en Francia. En esa época hubo varios obstáculos para el proyecto: la salud del Padre Santo, la guerra en Argelia y el clima político de la Francia metropolitana. Esos obstáculos no existen ahora. Se me ha informado de que el gobierno francés miraría con mucho agrado una visita papal y se sentiría dichoso de dar la bienvenida a su santidad en París después de su visita a Lourdes. No necesito decir qué felicidad constituiría para el clero y los fieles tener al vicario de Cristo en suelo francés después de tanto tiempo. Si su santidad estuviese dispuesto a considerar esta idea, me agradaría sugerir que la época más apropiada sería la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero del próximo año. El gobierno francés aprueba de todo corazón esa fecha. Permítaseme suplicar humildemente a su santidad que considere nuestra petición y el bien que pueda emanar de ella, no solo para la Francia católica, sino para el mundo entero. Constituiría una ocasión histórica, el primer viaje de un papa a esta tierra en más de un siglo. Los ojos del mundo se concentrarían en la persona de su santidad y durante algún tiempo habría disponible un púlpito público y universal. La carta excitó al pontífice. Aquí estaba el gesto histórico, aguardando que se ejecutase. Después de su primera salida de Roma, seguirán otras casi inevitablemente. En el mundo convergente del siglo XX, la misión apostólica de la Iglesia debía reafirmarse en forma sorprendente. Inmediatamente y sin consulta respondió a Morand de su puño y letra. Estamos encantados con la proposición de su eminencia de una visita a Francia en febrero del año próximo. No dudamos de que algunas voces dentro de la Iglesia se opondrán a él, pero personalmente estamos favorablemente dispuestos. Discutiremos el asunto lo más pronto posible con el cardenal Goldoni y luego con los miembros de la curia. Entretanto, su eminencia puede considerar esta carta como nuestra autorización personal para iniciar discusiones preliminares con las autoridades francesas correspondientes. Sugerimos que no se haga ningún anuncio público hasta que se concluyan todas las formalidades. A su eminencia y a nuestros hermanos obispos, al clero y al pueblo de Francia, enviamos desde un corazón henchido nuestra bendición apostólica. El pontífice sonrió al sellar la carta y la hizo enviar. Goldoni y la curia estarían llenos de dudas y de los temores consiguientes. Invocarían la historia y el protocolo, la logística y los efectos políticos. Pero Cirilo el pontífice era un hombre elegido para reinar en nombre de Dios y en nombre de Dios reinaría. Si se le abrían puertas, las atravesaría sin esperar a que lo condujeran de la mano como a un reyesuelo. La idea de un papa peripatético se había hecho extraña a la Iglesia con el transcurrir del tiempo. Había muchos que veían en ella una sucesión de peligros.
para la dignidad papal, pues un hombre que hacía sus maletas y volaba alrededor del mundo podía parecer demasiado humano. Para su autoridad, puesto que tendría que hablar ex tempore sobre muchos temas, sin estudio y sin consejo. Para el orden y la disciplina, ya que la Corte Vaticana necesitaba siempre una mano firme que la mantuviese unida. Para la estabilidad, puesto que el viaje aéreo moderno constituía un riesgo constante, y perder un papa y elegir otro era asunto caro, por no decir peligroso. Además, el mundo estaba lleno de fanáticos que podrían afrentar a la augusta persona del vicario de Cristo e incluso amenazar su vida. Pero los que evitaban los riesgos no escribían la historia. El Evangelio había sido predicado siempre por hombres que tenían a la muerte como compañera de todos los días. Sobre todo, Cirilo Lakota era un oportunista de corazón inquieto. Si el viaje era posible, lo haría, descontando todo lo que no fuese un beneficio en almas. De Kamenev, que pasaba sus vacaciones en el Mar Negro, llegó una carta por intermedio del omnipresente George William Forster. Era más larga y menos apremiante que las anteriores y expresaba claramente sus pensamientos acerca de la crisis que se aproximaba. Por fin estoy en conversaciones privadas con el otro lado del Atlántico. Le agradezco sus buenos oficios más de lo que puedo expresar. He estado descansando algún tiempo, meditando el programa para el año próximo y preguntándome al mismo tiempo cuál es mi posición en este momento, en mi vida pública y privada. Mi carrera está en su apogeo. No puedo subir más. Me quedan tal vez 5 años más de autoridad y actividad. Después comenzará el inevitable declinar y debo estar preparado para aceptarlo. Sé que he servido bien a mi patria. Me gustaría servirla mejor. Para ese mejoramiento es necesario tener paz. Estoy dispuesto a ir muy lejos para mantenerla, pero usted debe comprender que quiero ir más lejos de lo que me permitirá el partido o el presidium. Por tanto, permítame primero esbozar la situación como yo la veo. Usted puede seguir mi tesis en un mapamundi infantil. China está en mala situación. Eso significa que 600 millones de personas están en mala situación. Las cosechas de este año han sido peligrosamente escasas. Hay verdadera hambre en muchas regiones. Hemos recibido informes difíciles de confirmar debido a la censura, que han estallado brotes de peste bubónica a lo largo de nuestras fronteras con China. Lo hemos considerado seriamente y hemos instalado cordones sanitarios en todos los puestos fronterizos de los límites con China. El desarrollo industrial chino es lento. Lo hemos retrasado algo deliberadamente, retirando muchos de nuestros expertos y de nuestros equipos de construcción, porque no queremos que China crezca con demasiada rapidez bajo el régimen actual. Los jefes chinos actuales son hombres viejos. Están sujetos a crecientes presiones de sus subordinados. Si la crisis económica empeora, los cabecillas se verán obligados a actuar e inevitablemente montarán movimientos militares en dirección a Corea del Sur y Birmania, en la frontera nordeste de la India. Al mismo tiempo nos pedirán que les proporcionemos un frente que desvíe la atención mundial, renovando nuestra presión en Berlín y urgiendo una solución al problema de la Alemania Oriental, incluso hasta llegar a la intervención arreada. Una vez hechos estos movimientos, los Estados Unidos tendrán que disponerse a combatirnos. ¿Hay alguna solución para esta situación de tanto peligro? Me parece que sí, pero no debemos creer con demasiada ingenuidad en su eficacia. Ganemos ante todo un poco de tiempo para proseguir con mayor confianza
en busca de una solución a largo plazo. El primer remedio, y el más evidente, es el desarme. Lo hemos estado debatiendo durante años y no estamos más cerca de un acuerdo. Creo que aún es imposible, porque la opinión pública y del partido puede excitarse rápidamente por el resultado. Sé que no puedo arriesgar un paso decisivo y que tampoco puede hacerlo mi opositor. De manera que deberemos descartarlo por el momento. El segundo remedio podría ser la admisión de China en las Naciones Unidas. Pero esto resulta complicado a causa de la ficción de las dos Chinas y la existencia de un pseudo gobierno armado en Formosa. Otra vez, nos vemos mezclados en una situación altamente política que puede complicar fácilmente mediante lemas y actitudes preparadas. Es mi opinión que con alguna preparación y un mínimo de buena voluntad puede encontrarse el remedio en otra parte. Si las miserias de China se expusiesen libremente al mundo, no como un espectáculo político, sino como una tragedia humana, y si los Estados Unidos y las naciones occidentales ofreciesen reanudar las relaciones comerciales normales con China, exportando alimentos y permitiendo el libre paso de los artículos esenciales, entonces podremos, por lo menos, diferir la crisis. Por supuesto que China tendría que estar dispuesta a aceptar este gesto, y lograr que lo esté es un problema delicado. Por nuestra parte, nosotros tendríamos que hacer sentir nuestra influencia respaldando la oferta occidental. Y tendríamos que hacer alguna proposición propia. ¿Hasta dónde podemos ir? O más correctamente, ¿hasta dónde puedo ir yo con alguna esperanza de apoyo del partido y del país? Debo ser sincero con usted. No debo prometer más de lo que puedo cumplir. Creo que este es mi límite. No volveríamos a presionar en Berlín y dejaríamos de lado por el momento el problema de Alemania Oriental mientras llegamos a algún acuerdo menos rígido. Interrumpiríamos las pruebas nucleares a cambio de la seguridad de que los Estados Unidos también las suspenderían. Reabriríamos inmediatamente con una fórmula de compromiso más práctica el problema del desarme nuclear. Y yo agregaría mi propia autoridad personal a cualquier esfuerzo por llegar a un acuerdo dentro de un lapso razonable. No sé si los americanos estimarán que esto es suficiente, pero es lo más que puedo asegurar en cualquier negociación. Aún así, tanto nosotros como los Estados Unidos necesitamos un clima muy favorable para lograr un acuerdo. No hay demasiado tiempo para prepararlo. Casi puedo escucharle preguntándose hasta dónde puede confiar en mí ahora. No puedo hacer un juramento porque no tengo nada por lo cual jurar. Pero lo que he escrito es la verdad. Cómo me comporte a la luz pública, cómo me conduzca durante las negociaciones, es asunto diferente. Pero este es el trato que propongo. E incluso si los americanos lo obstaculizan un poco. Podremos llegar a un acuerdo y dar al mundo lo que necesita desesperadamente en este momento. Tiempo para comparar el valor de la paz con lo que puede suceder si la perdemos. Espero que su salud sea buena. La mía es bastante firme, pero a veces debo recordar bruscamente el paso de los años. Mi hijo ha terminado su periodo de entrenamiento y ha sido admitido como piloto de bombarderos en nuestra Fuerza Aérea. Si estalla la guerra, será una de las primeras víctimas. Este es un pensamiento helado que me ronda mientras duermo. Creo que esto es lo que me salva de la corrupción última del poder. ¿Qué deseo para él? En otras épocas, los reyes asesinaban a sus hijos para evitar que fuesen sus rivales, y cuando se sentían solos, siempre podían procrear otro.
Ahora es diferente. Hay quienes dicen que nos hemos hecho más blandos. Yo prefiero pensar que hemos aprendido algo. He pensado ahora en su petición para aliviar algunas de las cargas que pesan sobre su rebaño en Hungría, Polonia y las regiones bálticas. También en esto debo ser sincero y no prometer más de lo que puedo hacer. No puedo dar una orden directa ni invertir abruptamente una política tradicional del partido en la cual, además, estoy directamente comprometido. Sin embargo, en la próxima semana habrá una reunión de primeros ministros de las naciones fronterizas que se celebrará en Moscú. Les propondré que preparen el ambiente para lo que espero sea una discusión del problema chino entre nosotros y los Estados Unidos. Espero que su cardenal Podoki se recupere. Es un peligro para nosotros, pero tal como están las cosas, prefiero tenerlo vivo que muerto. Lo admiro, casi tanto como le admiro a usted. Una cosa más, y tal vez la más importante. Si hemos de negociar según las líneas que he sugerido, necesitamos llegar a algún acuerdo antes de mediados de marzo del año próximo. Si los chinos inician preparativos militares, lo harán a comienzos de abril. Y una vez que comiencen, nos veremos en duros aprietos. Leí una copia de su carta a la iglesia respecto a la educación. Me pareció excelente, incluso conmovedora, pero nosotros hemos hecho mucho más que la iglesia durante 40 años. Se diría que ustedes tienen menos que perder que nosotros. Perdóneme la ironía. Es difícil perder los malos hábitos. Ayúdenos si puede. Saludos. Kamenev. Cirilo el pontífice permaneció largo rato ponderando la carta. Luego se dirigió a su capilla privada y se arrodilló en oración durante casi una hora. Aquella misma noche, después de la cena, convocó a Goldoni desde la Secretaría de Estado y estuvo hablando con él hasta después de la medianoche. Usted es un estorbo para mí, señor Faber, dijo Corrado Calitri amablemente. Me imagino que también será un estorbo para Chiara. Chiara es muy joven. Ahora que la Sagrada Rota la ha declarado libre para casarse, me imagino que encontrará rápidamente un nuevo marido. La presencia de un amante de ciertos años podría dificultarle las cosas. Calitri estaba sentado en una silla alta, tallada, tras un hermoso escritorio, esbelto, pálido y peligroso como un príncipe medieval. Sus labios sonreían, pero sus ojos eran fríos. Esperó que George Faber hablara y como éste no respondió, continuó con la misma voz sedosa. ¿Sabe usted, señor Faber, que según los términos del concordato, la decisión de la Sagrada Rota tiene también efecto en la ley civil? Sí, lo sé. Legalmente, por tanto, su tentativa de sobornar a un testigo es un delito ante las leyes de la República. Sería muy difícil probar el soborno. No hubo dinero de por medio, no hubo testigos. Theo Respighi es un personaje de mala reputación. ¿No cree que su testimonio le daría a usted una mala reputación? Tal vez, pero usted tampoco saldría bien parado. Lo sé, señor Faber. De manera que llegamos a un mate ahogado. Yo no puedo atacarle. Usted no puede atacarme. Calitri eligió un cigarrillo de una caja de alabastro, lo encendió y se echó atrás en su silla, contemplando los anillos de humo que subían hacia el techo artesonado de su oficina. Sus ojos oscuros brillaron con malicioso regocijo. ¿Mate ahogado? Creo más bien que se trata de un jaque mate. Tengo que vencer, ¿ve usted? Ningún gobierno y, por supuesto, ningún partido político puede apoyar una situación en la cual un corresponsal de la prensa extranjera puede determinar la carrera de uno de sus ministros. A su pesar, Faber rió secamente. ¿Cree probable que eso suceda?
Después de lo que usted ha hecho, señor Faber, puede suceder cualquier cosa. Desconfío de usted. Dudo de si alguna vez podrá usted volver a confiar en usted mismo. No fue un espectáculo edificante, ¿no es así? El decano de la prensa extranjera tratando de sobornar a un actor venido a menos para conculcar la ley. Y todo porque deseaba acostarse legalmente con una muchacha. Usted está desacreditado, amigo mío. Una palabra mía bastaría para que no se le recibiese más en las oficinas del gobierno ni en las congregaciones del Vaticano. Su nombre desaparecerá de todas las listas de invitados de Italia. Vea usted, yo nunca he ocultado lo que soy. La gente me ha aceptado así, tal como el país me aceptará otra vez en la próxima elección. De manera que es un jaque mate. La partida ha terminado. Debería usted preparar su equipaje y marcharse a casa. ¿Eso quiere decir que se me expulsa del país? No del todo. La expulsión es un acto oficial de la administración. Hasta este momento estamos hablando extraoficialmente. Simplemente le estoy aconsejando que se marche. ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Cuánto necesita para acomodar su situación en el periódico? No lo sé. ¿Un mes? ¿2 meses? Calitri sonrió. 2 meses entonces. 60 días a contar desde esta fecha. Rió levemente. Notará, señor Faber, que soy más generoso de lo que usted hubiese sido conmigo. ¿Puedo irme ahora? Espere un momento. Usted me interesa mucho. Dígame, ¿estaba enamorado de Chiara? Sí. ¿Sufrió mucho cuando ella lo abandonó? Sí. Curioso, dijo Calitri con humor sardónico. Siempre creí que Chiara sería mejor amante que esposa. Usted era demasiado viejo para ella, por supuesto. Tal vez poco potente o demasiado puritano. Sí, creo que esa es la respuesta. Hay que ser audaz en el amor, Faber. En cualquier clase de amor que uno elija. A propósito, Faber, ¿Campeggio es amigo suyo? Colega solamente, dijo Faber con voz sin inflexión. ¿Alguna vez le ha prestado usted dinero? Nunca. ¿Y él a usted? No. Curioso. Campeggio libró un cheque de 600.000 liras, $1.000 americanos, que fue depositado en su cuenta corriente, Faber. Esa fue una transacción comercial. ¿Cómo diablos lo supo? Soy director del banco, señor Faber. Me gusta cumplir escrupulosamente con mis deberes. Tiene usted 2 meses. ¿Por qué no se toma unas vacaciones y goza de nuestro hermoso país? Y ahora puede irse. Enfermo de cólera y humillación, George Faber salió al pálido sol del otoño. Entró en una cabina telefónica y llamó a Orlando Campeggio. Luego detuvo un taxi y se hizo conducir al apartamento de Ruth Lewin. Ruth le sirvió aguardiente y café y escuchó sin comentarios su relato de la breve e ignominiosa entrevista con Corrado Calitri. Cuando George terminó de hablar, Ruth permaneció silenciosa un momento y luego preguntó sosegadamente: ¿Y ahora, George, qué vas a hacer? Irme a los Estados Unidos, supongo, aunque después de 15 años en Roma me cuesta pensar en Nueva York como mi hogar. ¿Tendrás problemas con el periódico? No lo creo. Aceptarán cualquier explicación que quiera darles. Me darán algún cargo de importancia en la oficina central. De manera que tu carrera no ha terminado, ¿verdad? Mi carrera no. Solo una forma de vida que deseaba y me gustaba. Pero no significa el fin del mundo. George lanzó una mirada extraña e interrogadora. No, pero es el fin de George Faber. ¿Por qué? Porque ya no existe. Es solo un nombre y un traje.
¿Así te sientes, George? Así soy, querida. Lo supe en cuanto me senté en la oficina de Calitre esta mañana. No era nada. Un hombre de paja. No creía en nada, no deseaba nada, no tenía con qué luchar. Y no tenía por qué luchar. Lo curioso es que me siento muy tranquilo. Conozco esa calma, George, le dijo Ruth gravemente. Es la señal de alarma. La calma antes de la tempestad. Luego comienzas a odiarte y a despreciarte y a sentirte vacío, solo e inadecuado. Luego comienzas a huir y huyes hasta que chocas con una pared. O caes de un acantilado o terminas en el arroyo con la cabeza entre las manos. Lo sé, he estado allí. Entonces no debes encontrarte cerca cuando me suceda. No debe suceder, George. No permitiré que suceda. Aléjate, mujer, le dijo con súbita dureza. Aléjate y no vuelvas. Has tenido tus propias tormentas. Ahora mereces algo mejor. He sido un imbécil. Soy yo quien debe pagar, no George. Ruth tendió sus manos apremiantes y lo obligó a volverse hacia ella. Eso es algo que también aprendí. No se puede pagar lo que uno ha hecho, porque es imposible cambiar las consecuencias, que se prolongan indefinidamente. Las cuentas aumentan por interés compuesto, hasta que finalmente uno queda deshecho y en bancarrota. No necesitamos pagar, George. Lo que necesitamos es perdón. Dices que eres un hombre de paja. Que así sea. Puedes quemar al hombre de paja y destruirlo, o puedes vivir con él y quién sabe, al final tal vez llegues a tomarle simpatía. Yo siempre se la he tenido, George. Más aún, he aprendido a amarlo. Me gustaría poder hacerlo. ¿Qué diablos?, dijo George Faber sombríamente. Pero creo que es un presumido pomposo, hueco y cobarde. Aún así lo quiero. Pero no puedes vivir con él durante los próximos 20 años y luego llegar a despreciarlo como él se desprecia. No me ha pedido aún que viva con él. Ni lo hará. Entonces se lo pediré yo. Él es un hombre de paja. Yo soy una mujer de paja. No tengo amor propio, George. Tampoco tengo compasión, pero me siento endiabladamente feliz de estar viva. No es año bisiesto, pero de todas maneras te pido que te cases conmigo. No soy tan mal partido entre las viudas. No tengo hijos. Físicamente aún no estoy tan mal. ¿Tengo dinero? ¿Qué me dices, George? Me gustaría decir sí, pero no me atrevo. ¿Qué significan tus palabras, George? ¿Una lucha o una rendición? Por un momento fue otra vez el inquieto George de antes, pasándose las manos por el cabello gris, burlándose y compadeciéndose de sí mismo. No es lo que debe decir un hombre en un caso así, pero ¿podrías esperar un poco? ¿Podrías darme tiempo para entrenarme para la lucha? ¿Cómo, George? No respondió directamente, sino que se explicó vacilante. Es difícil de explicar. No quiero perderte. Tampoco quiero apoyarme demasiado en ti. Con Chiara estuve tratando de aferrarme a la juventud y no me quedaba bastante. No quiero acudir a ti vacío como estoy ahora. Quiero tener también algo que dar. Si pudiésemos ser amigos durante algún tiempo, caminar de la mano, pasear por la Villa Borghese, beber y bailar un poco y regresar aquí cuando estemos cansados. Contigo no quiero ser lo que no soy, pero aún no estoy seguro de lo que soy. Los próximos 2 meses serán extraños. Toda la ciudad se reirá de mí. Tendré que encontrar algo de dignidad. ¿Y después, George? Después tal vez podamos volver juntos a los Estados Unidos. Puedes darme el tiempo que te pido. Tal vez sea más largo, George, le advirtió Ruth dulcemente. No te sientas demasiado impaciente. ¿Qué quieres decir?
Pero cuando Ruth se explicó, no supo con certeza si George la había comprendido. Fragmento de las memorias secretas de Cirilo I, Pontífice Máximo. El día de hoy ha sido largo y penoso. Esta mañana me visitó Orlando Campeggio, director del Osservatore, para ofrecerme su renuncia. Me contó una historia sórdida y complicada de una conspiración para introducir una declaración obtenida por medio de soborno en un caso matrimonial ante la Sagrada Rota. Campeggio me dijo que había tomado parte en esa conspiración. La tentativa fracasó, pero me chocó profundamente esta revelación de las vidas enmarañadas de personas cuya edad y educación deberían inspirarlos mejor. No tuve más alternativa que aceptar la renuncia de Campeggio. Sin embargo, tuve que elogiar su sinceridad y le dije que no perdería sus derechos a una pensión. Comprendo perfectamente los motivos que le llevaron a este abuso de confianza, pero no puedo perdonar su acto. Cuando Campeggio salió, pedí inmediatamente el expediente del caso Calitri y lo estudié cuidadosamente con un funcionario de la Rota. No tengo ninguna duda de que, de acuerdo con las pruebas presentadas, la Rota actuó apropiadamente al dictar decreto de nulidad. Pero había otro aspecto de la situación. Corrado Calitri, un hombre poderoso e influyente en Italia, ha vivido largo tiempo en peligro mortal para su alma. No me cabe duda de que su testimonio en este caso inspira recelo, pero la Sagrada Rota solo puede juzgar sobre el foro externo. El alma de un hombre solo puede juzgarse en el tribunal del confesionario. De manera que me encuentro en una posición curiosa. Como ministro de la República, Calitri no está sujeto a mi autoridad. Nuestra relación en el orden temporal está definida por tratados y limitada por la diplomacia. Si disputamos, puedo causar grave daño a la Iglesia y a Italia, especialmente porque no soy italiano. Pero en el orden espiritual, Calitri está subordinado a mí. Como obispo de Roma soy su pastor. Y no solo estoy autorizado, sino que estoy obligado a intervenir en los asuntos de su alma, si puedo hacerlo. Por tanto, le he pedido que me visite cuando le sea conveniente y espero poder ofrecerle mis servicios pastorales para la regularización de su conciencia. He recibido una carta breve pero optimista de Ruth Lewin. Me dice que finalmente ha resultado su posición y que ha decidido regresar a la práctica de la fe católica. Tiene la bondad de decir que me debe el esclarecimiento y el coraje para dar este paso. Sé que esto es solo una parte de la verdad y que en el mejor de los casos solo soy su instrumento en la gracia divina. Pero me reconforta pensar que, habiendo abandonado los rígidos confines de mi cargo, se me permitiese establecer contacto con ella y cooperar en el restablecimiento de la paz en su alma. Una vez más me ha sido dado ver nítidamente que el verdadero campo de batalla de la Iglesia no está en la política, la diplomacia, las finanzas o la expansión material. Está en el paisaje secreto del espíritu individual. Para penetrar en este lugar oculto, el pastor necesita tacto y comprensión y la gracia especial otorgada por el sacramento de las órdenes sacerdotales. Si no quiero fracasar con Corrado Calitri, y es muy fácil fracasar con quienes están moldeados en forma diferente a los demás hombres, entonces debo orar y meditar cuidadosamente antes de nuestra entrevista. Si fracaso se aleja de mí con enemistad, habré creado un nuevo problema, puesto que tendré que tratar con él de asuntos públicos durante mucho tiempo. El presidente de los Estados Unidos ha recibido la carta de Kamenev y mi comentario a ella. Su respuesta
está ante mis ojos mientras escribo. A primera vista, Kamenev parece ofrecer una base posible para una solución a corto plazo de nuestro problema. Creo que debemos obtener condiciones más favorables que las que él ofrece. Es un regateador experimentado y no lo ofrece todo a la vez. No puedo decir cuánto más necesitamos hasta someter el proyecto a estudio y escuchar las opiniones de mis consejeros. Sin embargo, puede usted decirle a Kamenev que estoy dispuesto a abrir las negociaciones en este punto, pero que en mi opinión, estas deberían iniciarse a nivel diplomático. Y que se debe ser él quien las inicie. Si Kamenev está dispuesto a cooperar de este modo, entonces, como su santidad, creo que haremos algún progreso. También yo estoy preocupado por el clima político en el cual comiencen estas negociaciones. Siempre es de esperar que haya alguna escaramuza y algo de propaganda. Nosotros tenemos que emplearla tanto como los rusos. Sin embargo, no debe permitirse que sobrepase un límite que ofrezca peligros. Necesitaremos un ambiente de moderación y de buena voluntad, no solo en nuestras negociaciones, sino también en nuestras conversaciones con los miembros del bloque europeo y los representantes de las naciones no comprometidas. En un acuerdo como este hay tantos factores limitantes que ya es difícil mantener la calma y el control sin provocaciones calculadas. Convengo en líneas generales con la opinión de Kamenev respecto a la situación política y militar. La confirman ampliamente mis propios colaboradores, quienes también admiten que si la situación no se ha resuelto a fines del próximo marzo, la crisis sobrevendrá. Me he enterado con vivo interés de que su santidad está considerando un viaje a Francia a comienzos del próximo febrero. Este sería un acontecimiento notable, y me pregunto, como lo pregunto a su santidad, si no sería posible emplearlo para beneficio del mundo entero. Comprendo perfectamente que la Santa Sede no puede y no desea entrar en negociaciones políticas directas o indirectas con las grandes potencias, pero en esta ocasión podría sintetizar las esperanzas de paz y de solución razonada de nuestras diferencias, que alienta a los hombres, lo que inmediatamente crearía el clima que necesitamos. Sé que no será fácil. Probablemente la Santa Sede tendrá que hablar por los países donde ha sufrido las mayores injusticias, pero una ocasión histórica requiere magnanimidad histórica. No sé si Kamenev tendría en la mente algo así cuando le escribió por primera vez, pero yo sí lo tengo. Con todo respeto desearía hacer una insinuación. Desgraciadamente las iglesias de la cristiandad aún están divididas. Sin embargo, durante mucho tiempo ha habido señales de un creciente deseo de reunión. Si fuera posible asociar a otras organizaciones cristianas a la petición de paz de su santidad, la ventaja sería aún mayor.